¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Hay un mensaje que debo de decirle, amados hermanos, que siempre me encanta decirlo. Cristo les ama. Y, y pues nosotros le amamos mucho al Señor. Bendito es el Señor. Le doy gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad de nuevamente estar delante de este hermoso pueblo, que si bien es algo bastante hermoso porque el pueblo está creciendo, aunque no pareciera, el pueblo está creciendo. Y me da mucho gusto porque el Señor cumple con su promesa de traer aquí a su presencia a todas las almas por las cuales nosotros hemos pedido. Y bien, vamos a iniciar, vamos a leer en el libro de Isaías, mis amados hermanos, en el capítulo 7, van a ser 4 versículos del 10 al 14, rápidamente lo leo, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, para que puedan tomar sus lugares y orar, ¿verdad? A partir del 10. Dice así, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habló también el Señor a Acaz, diciendo, pide para ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya, sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré al Señor. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Bendito es el Señor. Oramos, mis amados hermanos. Padre, bendito eres mi Señor Jesús. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Padre Santo. Hoy te doy gracias y te damos gracias, Señor, por tu misericordia recibida en este día, por permitirnos todavía, Señor, despertar, todavía tener la oportunidad, Señor Padre Santo, de convertirnos a ti, Señor Padre Santo, de que nos hayas permitido llegar, Señor Padre Santo, a este lugar, Señor, para congregarnos, Señor, en busca únicamente de tu nombre, Señor, y no del hombre, mi Señor Jesucristo. Te ruego, mi Señor Padre Santo, tomes a bien este sacrificio, Señor Padre Santo, de alabanza que has escuchado, este sacrificio vivo, Señor Padre Santo, en el cual todos estamos aquí presentes, Señor, para adorarte, para glorificarte, Padre Santo. Haz la obra en nosotros, Padre Santo, limpia nuestros corazones. Limpia, Señor Padre Santo, todo lo que hay que limpiar, Señor, en nosotros, Señor. Sánanos de nuestras enfermedades, Señor. Arregla nuestra situación, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor Padre Santo. Haz la obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo, porque a ti solamente, y solamente a ti es la gloria, mi Señor Jesucristo. Todo en tu nombre, mi Señor amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Bendito es el Señor. Aleluya. Pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Bendito dándole gloria a Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Señor Padre Santo. Amados hermanos, pues en este tiempo yo estaba buscando, preguntando al Señor el tema al cual iba a compartir con tu amado pueblo, pero platicaba ahorita con el ángel del Señor y le decía que el Señor simplemente me quiere el Señor que yo hable conforme a lo que el Señor me dé. Pero más sin embargo me llevó a este mensaje que viene siendo con Isaías. ¿Por qué con Isaías? Porque como ustedes sabrán, Isaías fue uno de los profetas mayores. Amén. Esto estamos hablando del año 700, más o menos por ahí antes de Cristo. Y él anunció precisamente en ese tiempo la llegada de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a ver rápidamente lo que aconteció desde el capítulo 7 en adelante. Va a ser primeramente algo rápido, pero lo vamos a leer. Y dice así: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino
la noticia a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se estremeció el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora y al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Esto es que es el remanente, un remanente volverá, así es lo que significa. Y dile, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón, a causa de estos dos cabos de Tizoc que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remanías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre vosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de David. Bueno, en este pequeño fragmento, mis amados hermanos, muestra que el pueblo de Jerusalén estaba sufriendo violencia de parte de sus mismos hermanos, que ellos, dándole la espalda, tanto era Israel y el rey de Siria y otro más, Judá. No, era Judá que querían combatir. Dice el Señor que no tuvieran temor de ellos. En este pasaje, mis amados hermanos, muchas veces nuestras vidas suceden igual. Que nuestros propios seres amados a veces nos quieren conquistar y llevar nuestra vida a estar sujetos a ellos, cuando nosotros estamos realmente caminando en la cobertura de Dios. Dios, de alguna manera, nos anuncia y nos cuida y dice, no temas, como lo hizo con el pueblo de Judá, porque el Señor es con ese pueblo, siempre lo ha sido con ese pueblo, y muchas veces hay condenación para quienes levantan la mano contra un ungido del Señor o contra un hijo de Dios. En este caso, pues se trató de un evento que sucedió en aquella época, porque si ustedes observan, desde ese tiempo existe un país que se le llama Siria. Amén. Y actualmente se le conoce como Damasco. Y Damasco existe en la actualidad. Entonces no es algo que haya sido una historia y desapareció, sino que Damasco todavía existe. Y si usted observa cómo está la condición de ese pueblo de Damasco, usted se dará cuenta que Damasco todavía está en guerra. Amén. ¿Por qué? Porque la decisión que tomó en aquel tiempo su rey lo llevó a tener ese desenlace, y todavía aún falta. Entonces, todo esto nos lleva a que la ira del Señor no se acaba, la ira del Señor continúa y dice, por tanto, el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, como le había comentado, y la cabeza de Damasco, Rezín, y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Por lo tanto, lo estamos viendo en la actualidad. En el versículo 9 dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis. Aquí el profeta le estaba diciendo al pueblo de Acaz, porque Acaz fue una persona, fue un rey que estuvo vivía con temor a Dios, y le decía que debe de creer.
Así que nosotros, amados hermanos, conforme a la palabra que el Señor nos está dando, nosotros también tenemos que echar a andar la maquinaria de la fe, creer en la palabra que está escrita. ¿Por qué? Porque de otro modo podemos llegar a tener el desenlace de que no permaneceremos más. ¿Sí? Habló también el Señor acá diciendo lo que habíamos leído hace un momento: pide a ti señal del Señor tu Dios, demandándola ya, sea abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Lo que respondió acá fue de que no iba a pedir porque no iba a tentar al Señor. Por lo tanto, Isaías le respondió a la casa de David que si es poco ser molesto para el pueblo, o sea, para los hombres, o sea, también está pensando igual que es poco ser molesto para Dios o para el Dios del profeta. En este caso, mis amados, el mensaje es este, que el Señor se goza cuando le pides. Tú no tientas al Señor en el sentido de que le eres molesto porque le estás pidiendo, ya sea que pidas señal o que pidas a Él una bendición o que ores a Él, porque nosotros tenemos que desarrollar una comunión directamente con Él, porque Cristo, como es espíritu, aunque usted no lo vea, lo siente. Cuando usted entra en oración, Cristo lo escucha. Cuando usted está en cualquier actividad y piensa en el Señor sabe. Por eso es de que dice que el aceite debe estar en tu cabeza siempre, y el aceite es Cristo. Amén. Esto es lo que está demandando el Señor de este pueblo. Pero acá dice, no tentaré al Señor. Jamás tientas al Señor cuando haces las cosas correctamente. Por eso es de que dice, entonces el Señor mismo va a dar señal. Y es cuando sale la profecía sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Para Él es toda la honra y toda la gloria, en donde dice que de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, al cual se nombre será Emmanuel. Aleluya, bendito es el Señor. Un aplauso para el Señor. Bendito es su nombre. Porque si nos vamos al versículo 15, dice que Él comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, es un niño que está creciendo. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque actuaron mal. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu casa, de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín, que Efraín se apartó de Judá, fue Efraín. Esto es al rey de Asiria, o sea, él se unió al rey de Asiria para destruir a Judá. Y acontecerá que en aquel día silbará el Señor a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los alzares y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente ellos estaban adoptando las costumbres del mundo. Por eso es que cuando nosotros estamos espiritualmente hablando sujetos a Cristo, nosotros tenemos que vivir conforme a la costumbre que nos invita el Señor a vivir. Pero es muy importante empezar a conocer, mis amados hermanos, qué es lo que quiere nuestro Señor de nuestras vidas. Porque de otro modo nosotros vamos a ir adquiriendo hábitos del mundo, o sea, de Egipto prácticamente, ¿no? Entonces, esto está profetizado para aquel pueblo. Y acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas, y a causa de la abundancia de leche comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra.
Acontecerá también en aquellos tiempos que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 ciclos de plata serán para espinos y cardos, con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos, y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán más por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pastos de bueyes y para ser hollados por los ganados. Bueno, todo lo que esto está sucediendo, mis amados, es una profecía por motivo, mis amados hermanos, de todas las decisiones equivocadas que tomó aquellos pueblos. Mas, sin embargo, toda la bendición está llegando al pueblo de Jerusalén por cuanto ellos han creído en el Señor. ¿Sí? Por eso cuando el mensaje que Isaías le dio a Acaz es para que él se sintiera con el poder de confiar en un Dios que lo protege en todo, que no tema, que sí es cierto que hay malos pensamientos, hay malas decisiones y que de alguna manera quieren ver al pueblo dividido, pero con el Señor no va a ser más que imposible, bendito es su nombre. Entonces, en el capítulo que continúa, dice que debe ser Jehová nuestro Señor, o sea, nuestro temor, sea el Señor vuestro temor en todo tiempo. Entonces dice aquí en el profeta Isaías, me dijo el Señor, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salah Asbad, su nombre. Esto significa despojo, se apresura, la presa se precipita, así significa ese nombre. Dice, y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberecías. Y me llegué a la profetisa, a la cual concibió a luz un hijo, y me dijo, Jehová, ponle por nombre Maher-Shalal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Es lo que estaba aconteciendo. Y otra vez volvió el Señor a hablarme diciendo, por tanto, desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente, y se regocijó en Rezim y con el hijo de Remalías. Esta situación, mis amados hermanos, es porque han rechazado precisamente al Señor. Todas las bendiciones que el Señor les ha dado, ellos querían más riquezas, ellos miraban la riqueza de su vecino y en este caso querían apoderarse de ellos, pero ellos tenían bendición. Entonces dice aquí en el versículo 7, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos los ríos y pasará sobre todas sus riberas y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará las anchuras de su tierra, oh Emanuel. Entonces, ya se trata del acontecimiento de la guerra. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oíd todo lo que soy de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Es en el tiempo entonces que nuestro amado Señor estaba haciendo la obra en ellos, y simplemente lo que estaba profetizando aquí el profeta es de que todos los acontecimientos que pueden venir porque ellos decidieron tomar caminos que no eran los correctos, ¿verdad? Bien. La maravilla del Señor, que es el título de esta palabra, es que en la antigüedad, mis amados hermanos, Dios siempre ha estado presente con su pueblo. ¿Amén? Este pueblo que representamos nosotros también somos pueblo de Dios. Y de alguna manera, mis amados hermanos,
quise dar lectura a esta palabra para que comprendan, mis amados hermanos, que en la palabra nosotros estamos también contemplados por motivo de que nosotros también podemos estar sufriendo violencia. Esta violencia que tenemos en nuestras propias vidas son violencia espirituales, en las cuales muchas veces nos atormenta la situación de pensamientos que vienen a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Si es que has tenido conflictos contigo mismo, estos conflictos están ahí porque alguien quiere tomar tu tierra, es decir, tomarte a ti. Alguien está conspirando contra ti, pero no tengas temor porque Cristo está contigo, porque tú has aceptado al Señor como tu cobertura, como tu Dios, como tu Salvador. Amén. Un aplauso para nuestro Señor Jesús. Bendito el Señor. La maravilla del Señor, mis amados hermanos, es algo tan hermoso porque en el testimonio que yo voy a compartir con ustedes en este momento, es que desde muy joven yo empecé a tener contacto precisamente, o el Señor estuvo buscando de mí. De alguna manera enviaba a sus ángeles, porque así les puedo decir, a hablarme de Él, a que lo conociera. Y fue mucho el insistir que yo también mucho lo rechacé. Y bendito es el Señor, llegó el punto que hice mi vida, o sea, con aciertos, con tropiezos. Aquí está mi madre que no me deja mentir, erré mucho el camino, mi hermano también que no me deja mentir. Más, hay una cosa que sí puedo yo decir, que el Señor me dio la fortaleza. Amén. Porque muchas veces, como dice nuestra amada hermana Lupita, yo me sentía cansada. Y me lo acaba de decir un gran hermano que tengo, que dice que cuando las fuerzas se acaban, empiezan las fuerzas de Cristo. Amén. Cuando tu fuerza ya es cero, entonces Cristo empieza a actuar en ti. Y eso es muy, muy hermoso, porque te das cuenta que el Espíritu del Señor está en ti. Porque si tú necesitas cumplir con una meta en tu vida, sea de trabajo, sea personal, Cristo te anima. Cuando te sientes menospreciada tú o menospreciado, muchas veces se te acaban pues las ganas de seguir adelante. Pero de alguna manera Cristo te alcanza. Cristo hace la obra dentro de ti, porque eso es lo que me pasó a mí. Cuando ya tenía yo, bendito es el Señor, mi familia, yo estaba cometiendo horrores diría yo, y el Espíritu me redarguía. Mas sin embargo, yo todavía no aceptaba a la bendición del Señor, el recibirlo. Pero de alguna manera me acordé, porque si usted no me va a dejar mentir también, de que muchas veces usted se acuerda de cuando alguien le habló de Cristo. Pero más que cuando alguien le habla de Cristo, usted siente la necesidad de Dios, porque usted lo ha sentido. Entonces sucede que en un tiempo yo me puse a meditar sobre el tema. No sé si a alguien le aconteció, pero de aquí todos creen en el Señor, ¿verdad? Aleluya, gloria a su nombre. Cuando tienes esa pequeña temor de Dios, esa es una semilla. Acá fue un gobernante de aquel tiempo que a partir de su reinado, el reinado del rey David ya dejó de ser perpetuo.
sino que ya se convirtió en algo diferente. Pero cuando se referían al rey David, que su trono iba a ser eterno, se referían precisamente a Cristo, ¿sí? Entonces, acá de alguna manera no entendía que lo principal y muy poderoso es temerle al Señor. Por eso es de que en determinado tiempo se le hizo una llamada de atención, y rápidamente, digamos, vamos a leer en el capítulo 8, en su versículo, vamos a ver aquí, en el capítulo 8, versículo 13, dice así, de mismo Isaías, y dice así: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces, seguimos en el 14, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Sí? Esperaré pues al Señor, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Bueno, bendito es el Señor. En el caso mío, mis amados hermanos, bueno, en el caso del pueblo de Jerusalén, sucedió porque a pesar de que el Señor estaba con su pueblo, protegiendo a su pueblo, el pueblo era muy rebelde. Yo era rebelde y no era del pueblo del Señor, pero el Señor a cada uno nos escogió y a muchos ha llamado. Amén. Mas, sin embargo, aquí el pueblo era rebelde y no entendía acerca del temor del Señor, pues ellos, dice aquí en el versículo 15, muchos van a tropezar. Y van a tropezar, ¿por qué? Porque por su duro corazón, hermanos. Nosotros, como seres humanos, también experimentamos eso. Endurecemos nuestro corazón. Le damos más valor a lo que siente nuestra carne, a lo que es la voluntad de Dios. Por este mismo motivo, mi esposa conoció a un Fabián colérico, a un Fabián que no le podía decir nada, pero aún así, dentro de esa rebeldía que yo tenía, yo cedía ante ella porque de alguna manera, pues, ella también entendía que yo me equivocaba, pero aún así era mucho mayor mi rebeldía, y eso me empezó a mí a dar a redarguir en mi corazón. Entonces me permitió pensar que estaba haciendo mal, y pensaba en el Señor, y no pensaba realmente en una religión como tal, porque yo nada más quería conocer a Dios. Yo no sabía dónde encontrarlo. Por lo tanto, experimentamos en ese tiempo, decidimos congregarnos y nos iniciamos yendo a la iglesia tradicional, que es de aquí, ya conocido, ¿no? A la iglesia universal, católica, donde hay muchos ídolos. Sí, yo doblé rodillas delante de esos ídolos por ignorante, pero seguía vacío, y mi esposa, de alguna manera, pues, no es que ella estuviera de acuerdo, sino que ella lo que estaba haciendo conmigo, y muy sabia ella de que estaba buscando la manera de que yo, pues, mejorara, ¿verdad? Entonces, no me llenó, seguimos buscando hasta que definitivamente dejamos de ir, ¿verdad? Creo que fue una temporada, dejamos de ir, y un día, a la hora que fui a mi trabajo, había dos rutas antes, la ruta 1 y la ruta 2 aquí en este fraccionamiento. La ruta 1 era
en toda la vía rápida, la ruta 2, tenemos que estar por aquí, por el área del Niño, y ahí vi una iglesia, vi a la iglesia Ayuda Pentecostal, Dios bendiga esa iglesia, y tomé la decisión de ir sin que me invitaran, y fui junto con mi esposa, y gloria a Cristo, conocí al pastor de ese lugar, me recibieron bien, también conocí a algunos hermanos, y ahí conocí a unos amados hermanos que aquí los tenemos, pero fue el inicio de empezar a conocer a Cristo. Estamos hablando, yo creo que ya de 8 años, no sé si 8 años, no, ¿más? ¿10 años? O sea, como 10 años. Entonces, en ese tiempo, mis amados hermanos, quería yo agradar al pastor, quería yo tener al pastor en mi casa, aquel pastor, y no llegaba. Y en el tiempo que llegó, pues nada más como que me llamaba cierta atención por cosas que a él no le gustaban. Entonces empecé yo a ver algo diferente. Empecé a soñar, hermanos. El Señor empezó a hablar a mi vida y me empezó a decir cómo estaba la situación. Empezamos a tener experiencias con personas que necesitaban del apoyo y vimos la reacción de esa iglesia, bueno, más bien dicho, de ese pastor. Y bueno, él hacía lo que podía, ¿verdad? De hecho, se oró por un niño que estaba aquí a la vuelta. El niño, pues ya por cuestiones de salud, de seguimiento, no sé cómo llamarle, el niño pues ya partió con el Señor. Y también vimos la situación de una vecinita amiga de mi esposa o conocida, y pues ya también partió con el Señor. Pero de la segunda persona, pues nosotros pues empezamos a dar cuenta de la diferencia en lo que se refiere a seguir al Señor. Entonces, ese temor del cual estaba hablando Isaías aquí al pueblo, ese temor yo no lo conocía. Por eso aquí en Isaías, nos saltamos a Isaías en el capítulo 8, en el versículo 20, dice, ok, vamos a ir al 19, perdón, Isaías capítulo 8, versículo 19 dice, y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esa es una de las cuestiones que empezó a mí a taladrar en mi mente. Porque muchas veces, ciertamente, los ídolos no hablan. Eso lo comprendí. Pero entonces resulta ser de que cuando había un problema de este tipo, como el que les comenté de estas personitas en las cuales pues tuvimos contacto, me di cuenta que hay cristianos que no consultan a Dios, y se valen de lo que ellos piensan. Por eso cuando este varón me dice, no pasa nada, ya se le va, o sea, no es grave su problema, ya le pasará. Y al darnos cuenta que no era así, entonces dije, pues esta persona habla de lo que él piensa y no de lo que Dios le dice. Entonces tendrá el contacto con Dios. Por ese motivo, entonces, dice así la siguiente pregunta, ¿consultará a los muertos por los vivos? O sea, ¿a quién está consultando? O sea, él está consultando a sí mismo para ver qué necesidad tiene esa persona. Entonces, muchas veces no hay temor en él o no hay temor en ellos. Por lo tanto, en el versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, está exclamando que a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Y a qué se refiere con esto? A que debe de tener temor de Dios. Tanto la ley como el testimonio, debe haber temor de Dios. ¿Sí? Entonces, si tanto así en la palabra dice que a la ley y al testimonio no les amanece, entonces, ¿qué sería de nosotros? Que creemos en el Señor y hacemos cosas, entonces no tenemos temor de Él, no estamos nosotros viendo la luz. ¿Sí?
Y, y este testimonio, amados hermanos, que les comparto, es porque a mí me es, ah, me es difícil separarme de la presencia de Dios. Es muy difícil, porque yo sin Él ya no soy nada. Yo sin Él, mi vida no tiene sentido. Todos los días que hay servicio en este bendito lugar, haya gente o no haya gente, busco estar dentro de en la presencia del Señor. Haya pecado o no haya pecado, realmente yo ya busco no pecar, vivo en la carne, pero me sujeto al Señor, y eso es lo que busco compartir con ustedes, mis amados hermanos, porque la maravilla de Dios es que el testimonio que le dio a su pueblo referente a Cristo se cumplió. Entonces Dios en ti puede ser una maravilla, porque si tú pides para ti lo que debes hacer, o sea, no lo que hizo acá, sino que seas una persona que está siempre pidiéndole al Señor, la maravilla del Señor va a llegar a tu vida, tarde que temprano. ¿Quieres que te quite esos malos pensamientos de tu vida? Él lo va a hacer. ¿Quieres que el Señor arregle tu vida? Él lo va a hacer, pero primeramente tienes que empezar por ti mismo. Yo empecé conmigo, ¿sí? Y fallé, porque cuando daba testimonio en aquel tiempo, cuando estábamos en la congregación en la parte de allá abajo, donde antes estaba al principio, el Señor me mostró que hay espíritus, hay demonios que nos quieren hacer pedazos a todos. Esta iglesia ya no debería de existir, mis amados hermanos, porque esta iglesia ha sido atacada, pero de frente, y muchas almas han hecho caso al enemigo. Mas, sin embargo, pocos han perseverado, y este pueblo que está creciendo es un pueblo que, bendito es el Señor, es para que se quede. Pero no podemos nosotros, bendito es el Señor, la gloria para el Señor, obligar. Lo único que podemos nosotros hacer es amarlo, darle conocimiento de lo que tenemos nosotros, dar buen testimonio de Cristo, y que ustedes comprendan que el temor del Señor es muy importante, porque bien lo dijo mi amada hermana Karina en su tiempo, que una cosa es el conocimiento del Señor y otra cosa es el temor, la sabiduría, perdón. Si tú conoces al Señor, gloria a Cristo, pero si tú tienes el temor al Señor, eres sabio. Teme al Señor para que tú puedas tener sabiduría y te vaya bien en tu vida. Muchas veces nosotros tenemos que doblegar nuestra propia carne para que de esta manera Cristo se glorifique. Por eso en el momento de que uno empieza a clamar al Señor y empieza a buscar de Él, dice que uno tiene que doblegar su propia carne, y una de las maneras que uno doblega su carne es en el ayuno. Muchos no somos buenos en eso, ¿verdad? Pero si no eres bueno en el ayuno, sé obediente. Es lo que puedes hacer. Bendito es el Señor. Entonces, todo lo que ha acontecido en este tiempo, mis amados hermanos, es de que el Señor ha dado testimonio de que su palabra se cumple. Si vamos al capítulo 9 en Isaías, Isaías capítulo 9 dice así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Está hablando del pueblo, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Es la luz que nos resplandece ahora, mis amados hermanos, porque estamos hablando de que la luz llega a nosotros por medio de un hombre.
Dice así: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esa es la alegría que vamos a tener o que tenemos cuando Cristo llega a nuestra vida, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, o sea, lo amplio de su imperio y la paz, no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Cristo es muy celoso. Y aquí comenta sobre el trono de David. David, el trono de David es eterno, no por causa de la carne, sino por la causa del Espíritu, porque bendito es el Señor. Jesús llegó de la descendencia de David, y Jesús mismo, que llegó a su propio pueblo, fue rechazado. Pero por causa de ese rechazo, nosotros, gracias a todo eso que aconteció, nosotros pudimos entrar. ¿Sí? Y ahora este pueblo que somos nosotros, pues es un pueblo muy fuerte. Es muy fuerte, y sinceramente, mis amados hermanos, estamos nosotros en el tiempo de ir creciendo día a día, mis amados hermanos, doblegando nuestras propias carnes, porque el principal enemigo de nosotros, independientemente de lo que son los principados, las potestades, los espíritus que están en el aire, somos nosotros mismos, nuestra propia carne, nuestros propios pensamientos, porque desafortunadamente cosa inmunda no entrará en el reino de los cielos. Amén. Y nosotros nos debemos al Señor en su santificación. Debemos de santificarnos, debemos de separarnos del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, porque la ira del Señor es contra aquellos que no entienden. Por eso, habemos entendidos y habemos no entendidos. Bueno, en mi caso, al principio no era entendido, y hoy, pues, por la misericordia del Señor, nos ha permitido que yo comprenda lo que Él quiere, por lo menos en mi vida. En la vida de cada uno de ustedes, pues también nosotros creemos que el Señor va a hacer la obra, y el propósito del Señor en la vida de cada uno de ustedes es solamente una, mis amados hermanos. El propósito de la vida de cada uno de ustedes es que ustedes sean salvos. Si ustedes tienen virtudes, tienen dones, pueden usarlos, pero deben de temer primeramente al Señor, porque en realidad nosotros tenemos todos estos ataques espirituales en los cuales nosotros pues tenemos que salir adelante. ¿Cuántas veces no hemos nosotros estado aquí presentes en este hermoso lugar, y cuando llegamos a casa volvemos a hacer los mismos? Volvemos a gritar, volvemos a ver las mismas, o a hacer las actividades que antes hacíamos, si volvemos a tener desconfianza de todos. O sea, debemos de tener la confianza en Cristo. Cristo nos está enseñando que de alguna manera Él puede tomar control si tú lo dejas que tome control de tu vida. En ocasiones yo he dicho: Señor, pues es que eres muy duro, pero
haga de cuenta, mis amados hermanos, que como yo me portaba antes, mi esposa de repente, pues, también se llegaba a enojar, pues. Y yo decía, ¿a poco yo era así? Y ahora sentí en carne propia lo que ella sentía, ¿sí? Pero son cosas de matrimonios que nosotros hemos experimentado, y obviamente que de testigos están mis hijos. Ellos saben perfectamente lo que ha pasado, pero también ellos saben cómo hemos mejorado. Y gloria a Dios que hemos tenido cuidado también de ellos, porque a pesar de que nosotros hemos dado un testimonio equivocado, nos hemos arrepentido. Hoy pues hemos hecho todo lo posible porque los muchachos reciban un buen testimonio, y bendito es el Señor que cada uno sucede lo mismo. Por ejemplo, en el rey David. El rey David, porque nuestro hermano el rey David pecó y feo. Entonces, el rey David de alguna manera tuvo la oportunidad de, de humillarse delante del Señor, de pedir perdón. En los libros de los Salmos lo pueden ustedes ver cómo el rey David clamó al Señor. Lo podemos ver en Pedro, mis amados hermanos, que cuando él llegó a negar a Cristo en el momento de la angustia, él lloró amargamente después cuando se arrepintió, pero se arrepintió. Cuando en mi caso yo llegué a comprender lo mal que estaba, porque una cosa es que nuestra vida en la tierra es una, pero cuando entendemos la vida espiritual, uno se quiebra. Y yo lloré amargamente en privado, o sea, no se dio cuenta mi esposa, pero yo lloré amargamente por todo lo que aconteció en mi vida, y eso es bueno, mis amados hermanos, porque de alguna manera sanas o te quitas la carga que tienes en tu corazón. Lo importante en estos personajes, y lo que a mí me pasó también, es de que limpias tu corazón y desechas lo malo. Es algo tan increíble que inclusive platicando con mi pastor acerca de María Magdalena, ella pecó y feo, pues. Entonces, sabiendo ella, teniendo conocimiento de pecado, ella pecó, la tomaron, la iban a apedrear, y el Señor, pues no, el Señor simplemente preguntó, porque Él iba a aplicar la ley también, y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. De todos, pues nadie tiró ninguna sola piedra. Mientras él estaba escribiendo en el piso, haciendo algo, simplemente se dio cuenta de que ya todos se habían ido. Entonces, por ese mismo motivo, el Señor le dice a María Magdalena, ¿y dónde están los que te estaban condenando? Pues se fueron. Pues yo te condeno, dice el Señor, porque en la ley te piden 2 testigos. Pues yo te condeno. Y lo que platicábamos, mis amados hermanos, es esto. Comprendan el mensaje, mis amados hermanos, que es que María Magdalena nunca pidió perdón. No sé si me explique. Nunca pidió perdón. Pedro sí pidió perdón. El rey David sí pidió perdón. María Magdalena no pidió perdón. Pero ¿qué hizo María Magdalena? Cuando nuestro amado Señor Jesús estaba reunido en la casa de uno de los fariseos, llegó y sin pedir permiso derramó el perfume más caro que ella tenía a los pies del Señor, y se humilló. Se humilló delante del Señor y con sus cabellos secó los pies del Señor. Y eso los lavó. Gracias, hermano. Y eso le sirvió le ayudó a María Magdalena como justicia, acto de justicia. En nuestra vida, mis amados hermanos,
El temor al Señor es muy importante porque cuando uno se humilla delante del Señor, uno empieza a liberarse de cargas que nos estorban. De manera que empieza, como platicaba con varios hermanos, empieza uno a sentirse libre, pero también empieza a darse cuenta de lo importante que nuestro propio templo es, nuestra propia persona. Dice en los mandamientos del Señor, ahí están el decálogo, ¿verdad? Amarás al Señor por sobre todas las cosas y no matarás y cosas así, ¿verdad? Son 10. Pero cuando se resumen los mandamientos es amarás al Señor con todo tu mente, todo tu corazón, todo tu ser. Este primer mandamiento. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. ¿Y quién es tu prójimo? Yo creía que mi prójimo era cualquier persona, pero la palabra me dice que no. Tu prójimo es aquel que hace lo bueno y que teme a Dios. Él es tu prójimo. Entonces, al tú amar a tu prójimo, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué significa? Que también debes de amarte a ti, porque cuando tú amas, también amas a Cristo. Entonces, si tú vives una vida en desorden, tienes que empezar a hacer cambios en tu vida. Tu templo, que es tu cuerpo, debes de cuidarlo. No debes de contaminarlo, no debes de drogarte, no debes de... Mi esposa una vez me detuvo, quería hacer un tatuaje aquí en el pecho. Era mundano, hermano. Era mundano. Y quería poner el nombre de mi hija, mi primer niña. Mi única niña, porque tengo 2 niñas, Leticia. Y dice, no, de ninguna manera. Yo no, ella tampoco sabía, pero pues tuvo razón. Y ya veo la palabra y es cierto, o sea, no rayarás tú, ¿cómo es no harás rasguño en tu piel, en tu cuerpo, ¿verdad? Sí, y es un mandamiento del Señor. Me comenta un compañero, gracias hermana, que precisamente ese tema, que me preguntó, él estaba muy triste y me dice, ¿sabes una cosa? Falleció un primo mío el día de ayer, fue hace como 2 semanas, como me hizo el comentario. Ah, caray, Dios, qué lástima, le digo, híjole. Y luego me comenta, es que él se ahorcó. Y luego me agrega, ella no tiene perdón de Dios, ¿verdad? Yo no quise decirle la verdad porque, como dice bien la hermana, aquel que destruye el templo de Dios, pues comete pecado. Pero yo nada más quise, para no generar ningún más, por la conciencia de él, le digo, el Señor ya no nos corresponde a nosotros, corresponde a la palabra y al Señor, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues, Él sabe que tanto le ha hablado el Señor que Él dice que su iglesia es la verdadera. Estamos hablando de la iglesia, la universal, le vamos a llamar. Y esa es la actitud que toma él, pero me toma muy en cuenta. Y él es una muy buena persona, pero por ser buena persona, pues no creo que ayude mucho, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer del Señor y de hacer precisamente la voluntad de Dios, porque si tú tienes un problema, como te digo, de este tipo, en que te allegas a las drogas, te allegas al alcoholismo, te allegas a los cigarros, te allegas a las mujeres, te allegas hay muchas cosas. Simplemente la cobertura de Dios no está contigo, ¿sí? Quieres arreglar tu vida personal, tienes que hacer un esfuerzo, porque Cristo es el que te da la vida, Cristo es el que hace misericordia en tu vida, Cristo te mantiene todavía respirando, ¿sí? Pero sobre todo Cristo
ese que te está esperando una vez que termines este peregrinar en esta vida, para recibirte con gloria y para recibirte con gozo en tus bodas, porque esa es la promesa del Señor para con nosotros y para con este pueblo de Jerusalén fue lo mismo. Por eso en este caso la ira del Señor contra Israel está porque ellos, siendo el pueblo elegido del Señor, empezaron a darle la espalda. Y es que creyeron en otras personas y no creyeron a la voz de Dios, porque cuando esto sucedía, simplemente la ira del Señor se encendía y por este mismo motivo empezó el Señor a darle un escarmiento a su pueblo, porque dice aquí, de hecho en el capítulo 9, en el versículo 13, dice así, en adelante, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó al Señor de los ejércitos, porque en ese tiempo el mismo Señor mandó tanto a los sirios como a los filisteos a darle un castigo a su pueblo, no a destruirlos, a darle un castigo. Pero él lo que esperaba de ellos es que se convirtieran incluso al Señor, pero no lo hicieron. Aún ellos ya vieron el poder de Dios. Y el Señor cortará, entonces el castigo fue que el Señor cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Por lo tanto dice que el anciano y venerable de rostro es la cabeza y el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Este es el motivo por cual el Señor se enojó con su pueblo, porque no lo escucharon. Por eso es que había mucho profeta que era mentiroso, y evidentemente que los ancianos corruptos. Por eso es de que el pueblo perdía, ¿no? Y ahora pues que estamos en este tiempo, la intención de todo esto que estamos haciendo, mis amados hermanos, es que nadie se pierda. Una regla muy importante que debemos comprender, hermanos, es de que para que nosotros podamos aprender, la regla básica, ¿cuál es? La repetición. Amén. La repetición. Nosotros, para poder aprender un tema, tenemos que repetirlo. Para poder entender un mandamiento, tenemos que repetirlo, como la escuelita. Repetir, o como la acabamos de dedicar, así, ¿no? Los niños son testigos, las personas que están estudiando son testigos, y nosotros en la vida misma, en nuestros trabajos, tenemos que hacer las cosas, repetirlas, y por eso podemos aprender y perfeccionarnos. Practiquen la fe, practiquen el temor al Señor, mis amados hermanos. No digo que delante de nadie, ese privado, humilde delante del Señor, el Señor lo escucha. Si tiene una necesidad, no deje de pedir al Señor. Y sinceramente lo que acá había hecho era eso, que creía él que no era bueno estar pidiendo al Señor. Al Señor no lo tientas con pedirle, al contrario, al Señor cuando le pides lo enalteces, bendito es el Señor, porque para Él es la gloria y la honra. Vamos a pasar rápidamente, mis amados hermanos, al capítulo 12. El capítulo 12 es un cántico de acción de gracias, porque en este caso el Señor es lo que nos ha es algo que se va a cumplir. Y esto es cuando tú ya estás haciendo las cosas correctamente, vas a verlo. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Señor, porque aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Nosotros cantamos alabanzas, cantamos salmos y adoramos al Señor, porque Él ya su indignación se ha apartado.
He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es al Señor, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, esta es una profecía de Isaías, y diréis en aquel día, cantad al Señor, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Por eso la maravilla del Señor es el tema, mis amados hermanos. Este pequeño testimonio que doy es para la honra y gloria del Señor. Les invito a mis amados hermanos que pasen. Quiero compartir con ustedes, mis amados hermanos, que todo lo que hagas, hazlo por amor a Dios, por amor a Cristo. Si tienes que cambiar tu forma de pensar, va a ser para mejorar. Si tienes miedos, temores, entrégaselos al Señor, porque cuando en aquel día que estuve yo en mi auto sentado pensando que voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, ahora tengo que trabajar más, ahora tengo que estar más con mi familia, ahora tengo que estar buscando de Cristo. Me costó mucho trabajo, hermano. Eso quizás mi esposa lo sabe. No recuerdo si se lo platiqué. Pero llegó el momento, mis amados hermanos, de que mi corazón me exigía buscar de Dios. Por eso hice todo lo que hice. Y créanme que yo estaba muy sucio. La iglesia es testigo de quién era yo. Yo no era una persona mala. Yo no era una persona que buscaba siempre beneficio propio, no. Simplemente que algo andaba mal en mí. Cuando yo era pequeño, mis amados hermanos, platicaba con mi madre que en la casa de la abuela donde yo vivía se practicaba la idolatría. Y cuando yo estaba, la casa está abierta, mis amados hermanos, y cuando yo estaba delante de esos altares, yo tenía mucho miedo. Y mi madre me decía, ¿sabes qué, hijo? Yo también sentía lo mismo. Cada noche que vivimos ahí, por más de 6 años quizás, no recuerdo, cada noche había algo que no me gustaba. Cada altar que ahí se edificaba no era para Dios, sino era para los demonios. Entonces, yo realmente sé que todo lo malo existe, pero ahora si tú quitas incluso la idolatría de tu mismo corazón, lo que no se ve, lo que ya había dicho, lo que no se ve, lo que es amargura, griterías, falta de perdón, miedos, todo eso que te estorba, realmente vas a ser libre, vas a vivir con esa tranquilidad, pero Cristo va a llenar ese vacío que tú tienes. Permite al Señor hacer la obra en ti y créele a Él, primero que haga la obra en ti, porque haciendo la obra en ti es garantía que va a hacer la obra en aquellos que tú amas. Dios me los guarde, mis amados hermanos. El altar está abierto, Cristo les ama.